Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Mi esposo me pidió el divorcio 2 días después del funeral de mi madre, pero no sabía el secreto que ella dejó bajo llave. Me llamo Tessa Holloway y el funeral de mi madre fue hace apenas 2 días. Todavía vestía de negro, todavía me despertaba con el pecho apretado y, por un segundo, olvidaba que se había ido al encontrar su taza de café en el fregadero. La casa entera olía a flores de iglesia y las cazuelas de los vecinos, aún sin abrir, se alineaban en la encimera. El dolor estaba por todas partes. Era ruidoso y silencioso a la vez. Esa mañana estaba sentada a la mesa de la cocina con la mirada perdida cuando mi esposo, Grant, entró y se sentó frente a mí. No a mi lado, sino frente a mí. No me tomó la mano ni me preguntó si había logrado dormir. Se aclaró la gravedad como suele hacer la gente antes de una presentación de negocios y soltó las palabras que lo cambiarían todo. Tessa, tenemos que hablar. Lo miré con los ojos hinchados y ardientes. Le pregunté si podía esperar, explicándole que no creía poder aguantar mucho más en ese estado. Él asintió una vez, tranquilo, casi educado, y respondió que ya había esperado suficiente. Creo que deberíamos separarnos, dijo. La palabra no llegó al principio, separarnos. Flotó entre nosotros como si no perteneciera a ese lugar, como si la hubieran pronunciado en la casa equivocada en el día equivocado. Le recordé, lentamente, que mi madre había sido enterrada hacía solo 2 días. Grant respondió que sabía que no era el momento ideal, pero que llevábamos años a la deriva y solo estaba siendo sincera. Sincero. Mientras hablaba, noté algo que no había visto antes. No estaba nervioso ni triste. Estaba preparado. Su voz era firme y su postura relajada, como si esa conversación hubiera sido ensayada mucho antes de que mi madre diera su último aliento. En ese momento, sentada en mi duelo frente a un hombre que parecía aliviado, me di cuenta de algo aterrador. No había elegido este momento por casualidad. Mi madre se llamaba Lois Holloway, y era el tipo de mujer en la que la gente confiaba sin preguntar por qué. Era una enfermera jubilada que se preparaba su propia comida y seguía recortando cupones incluso cuando ya no le hacía falta. Me crió con una disciplina silenciosa, nada de discursos o dramatismo, solo constancia, facturas pagadas a tiempo y carpetas perfectamente etiquetadas. De pequeña la veía leer todo antes de firmarlo. Me enseñó que el amor y la responsabilidad no son lo mismo, que ser amable no significa ser descuidada y que se puede tener un corazón blando sin dejar de protegerse a una misma. Tras la muerte de mi padre, solo fuimos nosotras 2. Trabajaba turnos largos y aún así, siempre tenía energía para escucharme de verdad. Cuando me casé con Grant, ella lo recibió cortésmente. Nunca lo criticó ni me advirtió directamente, pero observó. De vez en cuando me preguntaba si era feliz. No si estaba emocionada o cómoda, sino feliz. Yo siempre decía que sí, y ella asentía como si estuviera archivando esa respuesta para más tarde. En su último año se volvió más directa. Me dijo que algunas personas cambian cuando empiezan a contar lo que no es suyo y me aconsejó prestar atención a cómo la gente habla del dinero, porque eso dice más que cómo hablan del amor. También me hizo prometer algo. Pasara lo que pasara, debía confiar en Harold Mendes, el abogado que había cuidado de la familia por años. Pensé que solo era cautelosa. No entendí que me estaba construyendo una armadura. Al principio, mi vida con Grant era sencilla. Alquilamos un piso en Charleston, cocinábamos y hablábamos del futuro con esperanza. Él vendía seguros y yo era consejera escolar. Vivíamos cómodos. Pero tras 5 años, algo cambió. No fue una explosión, sino una colección de pequeños comentarios. Grant empezó a señalar barrios caros, a comparar nuestro coche con el de otros y a decirme que yo era demasiado inteligente para mi sueldo, sugiriendo que me estaba conformando. Lo que empezó como una supuesta preocupación se convirtió en frustración y luego en un resentimiento silencioso. El dinero se volvió un marcador de quien contribuía más o quien frenaba nuestro ascenso. Mi madre se dio cuenta. Observaba cómo los ojos de Grant brillaban cuando se hablaba de dinero y cómo cambiaba su tono ante el éxito ajeno. Yo lo ignoré, creyendo que el matrimonio era paciencia y que el amor no lleva la cuenta. Pero la avaricia sí la lleva. El diagnóstico de cáncer llegó rápido y sin piedad. Me tomé una licencia y dividí mi tiempo entre mi casa y la de ella, durmiendo a veces en su sofá para escucharla respirar. Grant no lo gestionó bien. Las quejas sustituyeron a las oraciones, que si yo nunca estaba en casa, que si apenas hablábamos, que si él ya no importaba. Una noche llegó a preguntarme,
Entiendo que esté enferma, pero ¿y nosotros? Esa fue una prueba de prioridad, no de amor. Le respondí que mi madre me necesitaba y que no me disculparía por ello. Él guardó silencio, retraído, tomando notas mentales. En sus últimas noches, mi madre me advirtió que hay gente que es amable mientras no hay nada en juego, y me pidió observar qué pasaba cuando creían que había algo que ganar. Me hizo prometer de nuevo que buscaría a Harold. 2 semanas después, ella se fue. Y 2 días después del entierro, Grant me pidió la separación. La mañana siguiente regresó con una carpeta. Yo seguía en pijama, sintiendo que mi cuerpo no me pertenecía. Se sentó y me informó que ya había hablado con un abogado y presentado el expediente. Todo estaba cronometrado. Cuando le reproché la rapidez, me dijo que era mejor mantenerlo limpio y justo. Habló de vender la casa y dividir bienes, y entonces soltó la verdadera razón. Cualquier cosa que tu madre te dejara sería parte del matrimonio, así es como funciona. Me explicó las leyes de propiedad conyugal como si las hubiera memorizado y me advirtió que no dejara que las emociones nublaran mi lógica. Al salir, me sugirió que buscara un abogado. No era un consejo, era presión. En ese instante recordé lo que mi madre dijo sobre la gente que cuenta lo que no es suyo. Fui a la oficina de Harold Mendes. Él me recibió con calidez, y antes de que yo dijera mucho, me preguntó si Grant ya había mencionado la herencia. Cuando le dije que Grant la reclamaba como propiedad conyugal, Harold sonrió con tristeza. Tu madre pensó que lo haría, dijo. Por eso vino a verme hace 6 meses. Me entregó una carpeta. Antes del diagnóstico, Lois había creado un fideicomiso de protección de herencias. La casa, los ahorros, el seguro, todo estaba ahí. El fideicomiso fue diseñado para que ningún cónyuge pudiera reclamar esos bienes y se firmó mucho antes de cualquier solicitud de divorcio. Eran bienes separados y protegidos. Ella lo sabía, susurré. Harold me corrigió con suavidad. Ella lo sospechó, y por eso planeó. Luego me dio una carta de ella. Mi niña, decía su letra firme, este dinero no es control, es libertad. Libertad para irte si lo necesitas y para permanecer firme sin miedo. Harold me aconsejó no confrontar a Grant todavía. Debíamos dejar que nos mostrara exactamente quién era. Esa noche, al llegar a casa, Grant me preguntó si había hablado con un abogado. Le dije con voz firme que sí, y que me habían dicho que luchar solo encarecería las cosas. Sus hombros se relajaron. Creía que tenía el control. Le mencioné que el patrimonio de mi madre era más de lo que pensaba. Sus ojos cambiaron de inmediato. Sugirió que volviéramos a vivir juntos para ahorrar dinero y manejar las cosas con calma. Aunque todo mi ser quería gritar que no, acepté que se quedara en la habitación de invitados. Mantuve un tono suave y cooperativo. A veces la jugada más segura es dejar que el otro crea que está ganando. 3 días después, en la cocina, Grant me habló de una oportunidad para nosotros. Un amigo buscaba inversores para un negocio y pensó que con el dinero de mi madre sería el momento perfecto. Me pidió $100,000 como un adelanto de mi parte. Lo decía como si fuera lógico, puesto que el dinero se dividiría de todos modos. Le dije que necesitaba tiempo, y su sonrisa se tensó. Fui a ver a Harold. Él asintió. Ese era el momento que mi madre predijo. Era hora de dejar que Grant imaginara y mostrarle la realidad. La reunión final fue el lunes. Grant llegó con un abogado de traje caro y sonrisa segura llamado Scott Fletcher. Scott empezó diciendo que, bajo los principios de comunidad de bienes, la herencia de la señora Holloway debía dividirse equitativamente. Harold, con una calma absoluta, deslizó un documento y sentenció: su cliente se equivoca. Cuando Harold explicó la existencia del fideicomiso irrevocable y que yo era la única beneficiaria, el rostro de Grant se transformó. No tenía derecho a hacer esto, espetó. Esa mujer sabía lo que hacía. Le advertí que no hablara así de mi madre. La sala se quedó en un silencio sepulcral mientras el abogado de Grant revisaba los papeles, dándose cuenta de que el caso era sólido y no se podía impugnar. Grant no solo estaba perdiendo dinero, estaba perdiendo el poder. Esa noche, Grant decidió contraatacar en las redes sociales. Publicó un texto pulido acusándome de ser controladora, de aislarlo y de preferir el dinero sobre el matrimonio. Amigos y conocidos empezaron a escribirme, confundidos. Quise defenderme, pero Harold me detuvo. Me dijo que el silencio era nuestra mejor estrategia, que los tribunales prefieren las pruebas a las publicaciones. Guardé capturas de pantalla de todo mientras Grant seguía haciendo ruido. 3 días después, llegué a casa y encontré la puerta abierta. No entré,
Llamé a la policía. Dentro, mi hogar era un caos. Cajones volcados, marcos rotos y la palabra codiciosa pintada en la pared. Mis joyas estaban destrozadas en el suelo, incluido el collar de mi madre. En el espejo habían escrito: «Te arrepentirás de esto». No grité, solo temblé. Pero a la mañana siguiente ocurrió algo inesperado. Vecinos y amigos de mi madre aparecieron con guantes y pintura. Me ayudaron a limpiar mientras contaban historias de la bondad de Lois. Grant había intentado aislarme, pero solo logró recordarme quién era mi verdadera familia. En la audiencia de fianza, Grant se veía pequeño y derrotado. El juez vio las fotos del vandalismo y las amenazas, y otorgó una orden de alejamiento inmediata. Con el acceso a la herencia bloqueado, Grant perdió toda su influencia. El divorcio se resolvió rápido. Dividimos lo construido juntos y el resto quedó intacto. Cuando el juez firmó los papeles, finalmente sentí libertad. En los meses siguientes renové la casa de mi madre, volví a estudiar y creé una beca en su nombre. A veces me preguntan si me arrepiento de mi matrimonio. No me arrepiento de haber ignorado las señales al principio, sino de haber dudado de la mujer que me amó tanto como para protegerme de peligros que yo aún no podía ver. Mi madre no me dejó solo dinero, me dejó opciones, protección y la fuerza para caminar sola y sin miedo. Un mensaje para ti, que nos acompañas. Al igual que en la historia de Tessa Holloway, a veces la vida nos pone frente a personas que solo saben contar lo que no les pertenece. Historias como esta nos recuerdan que la información y la preparación son nuestras mejores armaduras, y que nunca estamos realmente solos cuando formamos parte de una comunidad que valora la verdad. Si este relato te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia de proteger tu paz y valorar a quienes te aman de verdad, te invitamos a ser una parte activa de nuestro canal. ¿Por qué unirte a nosotros? Danos un me gusta. Al hacer clic en el pulgar arriba, no solo apoyas nuestro contenido, ayudas a que este mensaje de fortaleza llegue a otras personas que, quizás hoy mismo, necesitan recordar que son capaces de levantarse entre los escombros. Suscríbete al canal. No dejes que esta sea nuestra última conversación. Al suscribirte, aseguras tu lugar en esta mesa de historias donde la justicia siempre encuentra su camino y la resiliencia es la protagonista. Activa la campana, para que no te pierdas ni un solo capítulo de estas crónicas de vida, traiciones y victorias silenciosas. En este canal, creemos que el conocimiento es libertad, tal como decía la carta de Lois. Tu apoyo nos permite seguir narrando estas verdades. Suscríbete ahora y acompáñanos en la próxima historia.